tercera de Juan. Tercera epístola o carta del apóstol Juan, versículo 2. Tercera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Tercera de Juan, versículo 2. ¿Por qué digo de esta manera? Porque la tercera carta de Juan no tiene capítulo, solo tiene versículos. Por eso si usted mira en la segunda carta del apóstol Juan y en la tercera, al igual que Judas, no aparecen números grandes, solo aparecen números pequeños, no solo tienen versículos, no tienen capítulos. Entonces por eso le digo tercera de Juan, versículo 2. Voy a estar enseñando el título ¿Cómo crecer en lo profético? ¿Cómo crecer en lo profético? Ese es el título del mensaje de esta mañana. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos crecimiento en todas las áreas, no solamente en lo material, también necesitamos crecer en lo espiritual. Decíamos que nosotros necesitábamos crecimiento la vez pasada en esta área que se llama el área de la predicación. También decíamos en el área de la enseñanza. Entonces necesitamos que sea Dios ayudándonos a crecer. Y lo profético es una de las áreas que son un poco más difíciles de ministrarlas. Porque cualquiera dice así dice el Señor, pero no toda palabra viene del Señor. Número 2, cualquiera puede decir así dice el Señor, pero no todos disciernen cuando algo viene y cuando algo no viene de parte de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Tener hambre por las cosas espirituales. Número 2, necesitamos nosotros discernimiento de espíritu. Uno de los dones más importantes de la Biblia es el discernimiento de espíritu. Es lo que lo hace discernir a usted entre lo bueno y entre lo malo, entre lo que viene de Dios y entre lo que viene del diablo. Esos dos se llaman discernimiento de espíritu. El don de discernimiento de espíritu lo ayuda a usted a que conozca la fuente o la raíz de la administración, ya sean sanidades, milagros o profecía. Necesitamos nosotros discernir de dónde viene cada palabra profética. Necesitamos nosotros discernir de dónde viene cada señal. Y necesitamos discernir de dónde vienen los milagros. Satanás también hace milagros. Satanás también sana. Lo único que las sanidades y los milagros que vienen de parte de Dios vienen con el propósito de salvar al creyente, a la persona. Y los milagros que vienen por parte de Satanás y sus demonios vienen con el propósito de esclavizar a la gente. A veces los brujos se mueven en dimensiones más fuertes que la nuestra. ¿Ahora por qué? Porque ellos se someten más que nosotros. Entonces por eso nosotros estamos hoy en ayuno general. Después nos va a tocar ayuno con los líderes, alabanza, servidores, todo el que está sirviendo. Porque también el liderazgo debe someter su vida a Dios para poder dar. No, o sea, si ustedes quieren crucificar la carne, la única manera es a través de la oración y el ayuno. Esa es la única manera, crucificar la carne. La carne pide comida, la carne pide dormir. Si estuviera acostado ahorita todavía uno, solo levantarse para hacer el almuerzo. Es domingo. Entonces cuando no ayunamos nosotros de voluntad, nos va a tocar ayunar a la fuerza. A veces Dios tiene que ver el interés de nosotros. Dice la palabra, versículo 2, tercera de Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera ¿el qué? Tu alma. Ahora, ¿cómo está su alma? No estoy hablando de estos asuntos, pero es necesario conocer su alma. ¿Cómo está su alma en estos momentos? Si
Si usted tiene prosperidad financiera, pero su alma está llena de resentimiento, de amargura y de muchas otras ataduras internas, usted va a tener problemas. Los problemas surgen cuando el alma está corrompida o dañada. Entonces, si quiere crecer en lo profético, necesita sanidad interior y liberación. El otro año creo que voy a iniciar con el seminario de sanidad interior y liberación al próximo grupo. En ese seminario lo revisé el material y le hice unas adaptaciones. Lleva un tema nuevo que se llama Libre de la Iniquidad, que es un tema súper bueno. Libre de la Iniquidad se llama, donde la gente a veces lidia con el pecado, pero no lidiamos con la iniquidad. Si lidiamos con la iniquidad, vamos a vencer los ataques del pecado. Entonces, Juan venía y le da palabras a un anciano llamado Gallo. Era Gallo, ¿no? El anciano Gallo aparece en el versículo 1. El apóstol Pablo se dirige a un anciano de la iglesia llamado Gallo, y él quería que el anciano fuera prosperado en todas las cosas, así como tenía prosperada su alma. Entonces hay tres dimensiones en las cuales Dios lo quiere prosperar: en espíritu, en alma y en cuerpo. Entonces, si quiere crecer en lo profético, va a prosperar en las tres áreas. Porque si usted crece espiritualmente, pero sus emociones están dañadas, usted va a herir a otros, va a dañar a otros. Muchos predicadores han dañado a muchos predicando porque se están quitando lo que sienten ellos en el corazón y no están expresando el corazón de Dios. ¿Cómo llegan de ratos? Pastor dice, me volaron, ¿verdad? Hay palabras que vienen de exhortación, que viene del Espíritu, te siente, es cierto, viene de Dios, pero también hay esquites espirituales. Yo he conocido predicadores, no, esto me lo aplicó el sábado pasado en el grupo, hoy me toca predicar a mí, me da desquito. Y ese no es el propósito, de quitarse por micrófono del hermano o de la hermana. A veces uno no sabe la vida de la gente y tiene que expresar lo que Dios está diciendo para corregirlo y para enderezarlo. Entonces, si nuestra alma está dañada, si yo como predicador tuviera un resentimiento contra alguien, empiezo a darle palos del púlpito. Por eso, el que está predicando, enseñando o profetizando necesita un corazón sano, un corazón limpio, sin resentimientos y sin amargura, porque si no, desde aquí va a empezar a dañar gente. O sea, un dañado siempre va a dañar a otros. Una persona herida va a herir a otros. Entonces necesitamos ser prosperados también en nuestra alma, tener limpia nuestra alma. Escuchen bien, el deseo de Dios es que seamos prosperados. Pero ¿la quiere prosperar usted? Ese es el deseo de Dios para con nosotros, que nosotros seamos prosperados, que nosotros seamos bendecidos, que crezcamos, que haya un crecimiento en lo que nos ha entregado. Lo profético es progresivo, ya no de eso, lo profético es progresivo. Eso significa que hay niveles. Hay niveles en el área de la revelación. Si le estamos hablando de lo profético, estamos refiriéndonos a la revelación del Espíritu Santo. Entonces lo profético es progresivo. Entre más se meta con Dios, Dios le revela más cosas. Jeremías 33:3 le dice: clama a mí y yo te responderé. Pero después dice: y te enseñaré. Pero si a usted no le gusta ser enseñado, es muy difícil que Dios le muestre cosas, porque a Dios le gusta que nosotros vayamos delante de él con mentalidad de discípulo, o sea, de aprendiz. Lo profético es como semilla de mostaza. Escuchen muy bien. Lo profético es como semilla de mostaza, que crece hasta ser un gran árbol, se ha desarrollado. La pregunta sería: ¿cómo hacer que esa pequeña semilla profética en mi crezca? Todos los cristianos se pueden mover en lo profético. Usted se puede mover en lo profético, pero para eso necesita ser entrenado y ser enseñado. Usted puede manejar la revelación del Espíritu Santo, pero también necesita tener buena la dirección y no era chocar. Hay muchos que en el gobierno profético quieren hacer unos desastres en muchos lugares. Separaron familias. El profeta que vinieron a separar y desbaratar familias. Otros vinieron a
a robarle las propiedades, otros a robarle las finanzas, otros vinieron a hacer un montón de desastres, que yo he llegado a lugares donde no quieren ni que profeticen porque saben que un relajo pudiera armar. He llegado a lugares donde me dicen, aquí no queremos a los profetas ya porque todos los que han venido a destruir. Y Dios no llega a destruir, Dios siempre llega a edificar, Dios siempre llega a levantar y a restaurar, sin importar la condición como esté la persona. Dios siempre restaura, edifica y levanta, y cuando lo confronta y lo exhorta es para que nos volvamos a Él. Punto número 1, ¿qué es lo profético? ¿Qué es lo profético? Yo quiero una iglesia que se mueva en esta dimensión, la mayoría. Ahora, ¿por qué? Porque usted puede tener el material de enseñanza, pero no puede tener la activación, y lo que Dios quiere es una activación. Usted puede tener los manuales, puede tener los libros, puede tener las enseñanzas por video o DVD, pero si usted no se mete con Dios va a ser muy difícil que Dios lo use. O sea, Dios quiere usarlos a todos, pero ahora si usted no se somete a Dios y a su palabra, va a ser muy difícil que Dios lo use. Usted puede sanar enfermos, usted puede echar fuera demonios, usted puede ministrar el espíritu de profecía, el espíritu profético, donde quiera que ande. Lo único que necesita para profetizar es fe. Vaya a Romanos capítulo 12. Necesita fe. Para profetizar yo necesito tener fe que Dios va a hablar. Muchas veces profetizo porque Dios me habla antes de profetizar, otras veces profetizo porque uso el don. Entonces, para profetizar lo que necesita usted de fe. Si no se mueve en la dimensión de la fe, va a ser muy difícil. Muchas personas son sanadas a través de la profecía, sin necesidad de tocarlos. Pero por lo general es raro que toque gente, no gusta que Dios los toque. He visto predicadores que ponen la mano en la cabeza y le echan atrás. Solo. Ponen al servidor de banqueta atrás, ponga de abajo. Alejen un poco más la cámara, ¿no? Romanos 12:2 nos habla de la fe. Dice Romanos 12:2. Versículo 6. 12:6, estaba con enseñanza del viernes. 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. O sea, el don que usted tenga, sin importar cuál sea, es una gracia de parte de Dios. Entonces, si tenemos la gracia del Espíritu Santo, tenemos gracia para predicar, tenemos gracia para enseñar, tiene gracia para danzar, tiene gracia para cantar, tiene gracia para orar. Usted tiene la gracia para sanar a los enfermos, tiene gracia para hacer los milagros, tiene gracia para profetizar, tiene gracia para muchas cosas porque Dios le ha dado el Espíritu Santo. Dice ahí, si el de profecía, escuchen bien, úsese conforme a la medida de fe. Dice que la profecía la vamos a utilizar conforme a la medida de nuestra fe. Entonces lo que tiene que bloquear usted son los espíritus de duda y los espíritus de incredulidad. Muchas veces hay cristianos que dicen que yo siento decirle esto a tal persona y después dicen, ¿y qué tal si son cosas mías? No le dicen nada, no dan el mensaje. A veces el espíritu del temor viene, y si me equivoco, en todo trabajo, todos los que están aquí, cuando empezaron a trabajar se equivocaron. Hasta el que vende, hasta el precio, salió perdiendo. En asuntos de construcción me salió mal. Yo conocí albañiles excelentes que trabajaron conmigo, y una vez vamos a un trabajo y me dice el maestro de obra, pregúntenle cuando viene si no le boté un montón de pulido de una pared entera. Y era el mejor de los albañiles, los cuales trabajaban. Que cuando vino, pregúntele cuántas paredes de bloque le boté. Pero como si usted hace esta corrección en las cosas, usted después va a llegar a la excelencia. Pero cuando usted se le corrige y dicen que no, que así como es usted, así es, entonces no va a ser excelente en su rama o en su área, en el don del ministerio o en lo que
Entonces, la medida de vuestra fe nos va a ayudar a lo que es profetizar, sanar enfermos y echar fuera demonios. Entonces usted va a tener muchos obstáculos, va a tener muchas adversidades, y lo que tiene que entender es la palabra, si es del pasado, si es del presente o si es del futuro. Recibimos una palabra profética aquí, ¿verdad? De que las promesas que Dios ha dicho se van a cumplir. Yo no sé si usted lo cree, yo desde que Dios habla, yo lo creo. Debe de creer toda palabra profética que haya recibido sin importar cuántos años lleve ya. Yo he recibido palabras desde el 2009 y hay palabras que no se han cumplido, las sigo esperando, y sé que viene de Dios. Sé que viene de parte del Señor. Cada palabra que he recibido he visto su cumplimiento. Entonces ahí es donde usted no tiene que bloquearse, porque ve pasar los meses, ve pasar los años, ve pasar el tiempo, no mira resultados, vienen ataques, vienen obstáculos, mira que se está estancando, no está creciendo. Entonces haga como lo hacía Moisés. Dice la Biblia que Moisés fue guiado como viento al invisible, es de fe, ver las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué es lo profético? Entonces note, número 1, es expresar la mente y el corazón de Dios. Es expresar la mente y el corazón de Dios. En una dimensión sobrenatural, es expresar la mente y el corazón de Dios en una dimensión sobrenatural. Expresar significa declarar la voluntad de Dios con la mente. O sea, cuando usted le da una profecía, le están declarando los propósitos de Dios para usted. Y eso a veces que no entendemos. Y por eso cuando a mí alguien me profetiza, yo pongo bastante oído. Porque lo que estoy viendo es que Dios quiere que yo haga. Para dónde Dios me dirige, para dónde Dios me lleva, cuál es el propósito. Toda la gente que ha invitado a predicar, los que han profetizado siempre han hablado lo que Dios ya me ha dicho. Entonces cuando Dios le da una palabra a usted, no lo va a tirar para el monte, no lo va a tirar para otro lado, sino que lo va a dirigir en el mismo camino. O sea, Dios nunca le va a contradecir una palabra profética que Dios le dé. Si Dios le dice algo, eso así va a ser. Nunca le va a contradecir la palabra. Número 2, definición 2. Moverse en lo profético. Moverse en lo profético. Tiene que ver con expresar y demostrar. Escúchame bien, tiene que ver con expresar y demostrar. Lo que hay en la mente y en el corazón de Dios. Moverse en lo profético tiene que ver con expresar y demostrar lo que hay en la mente y en el corazón de Dios. O sea, cuando usted recibe una palabra profética, Dios le está hablando. El asunto está que hay gente que no cree que Dios todavía habla. Pero entonces no serviría orar. Porque la oración es un diálogo, no es un monólogo. Un monólogo es cuando usted habla solo. Un diálogo es cuando habla con otra persona, y la oración es un diálogo. Dios habla y hay que aprender a escucharlo. Dios se puede hablar a la mente, puede hablar al espíritu, le puede mostrar visiones, le puede mostrar sueños. Yo recuerdo un sueño que tuve, estaba buscando la dirección de Dios el año 2008, creo. Y me iba a meter al instituto bíblico y me iba a salir del colegio. A veces por ahí estábamos grosería, porque a veces nos movemos fuera del tiempo de Dios, en el año 2008. Y el pastor quería que yo ingresara. Eran unos libros bien grandes. El asunto está que yo mejor me metí a orar y le dije al Señor que me mostrara, que me diera una lección si entraba en el instituto bíblico o no. 2008, el instituto bíblico entré al 2010, después, a 2 años después, ya en el tiempo de Dios. Y en eso yo miré que estábamos dos personas, estaba un hombre a la par mío y estaba yo, y estaba uno en
para Dios cuando todavía no hay tiempo. Entonces, había dos caminos, derecha e izquierda. Estaba yo y estaba otro hombre a la par mía, y estaba un hombre al frente, entre los dos caminos. Y el hombre al frente, el hombre que estaba al frente de los otros dos era Jesucristo. En el sueño era Jesucristo. Y me dijo a mí, al otro hombre, los voy a mandar a una misión. Y los caminos eran pequeños, así como en un montarral. Y había un montón de zarzas y sacantes. No eran caminitos. Y los mandaban a una misión que entraban por esos caminos. Y esos caminos hacían un círculo bien grande y volvían al mismo lado, por el otro, por la parte de atrás. Entonces el Señor Jesús decía, vayan a esta misión, los espero aquí en este lugar, aquí mismo voy a estar. Entonces yo recuerdo que entramos al mismo tiempo, íbamos corriendo, pasamos unos lugares menos. El asunto está que cuando llegamos donde estaba Cristo, yo llegué cansado, llegué frustrado, llegué fatigado, incluso hasta me hinqué de la fatiga. Y el otro llegó como si nada, diciendo que la misión ya estaba cumplida, pero sin cansancio. Y excelente. Y yo llegué bien cansado. Y en eso habló el Señor que estaba en medio de nosotros, que era Jesús en el sueño. Y me dijo que presento a mi siervo. Y le pregunté quién es. Es el apóstol Pablo. Imagínense la parte del apóstol Pablo. ¿Cómo debe ser? Este es el apóstol Pablo. Que yo también te voy a enviar a ti, me dijo, pero todavía no es el tiempo. Ahí me dijo, yo también te voy a enviar a ti, pero todavía no es el tiempo. Imagínense la parte que estaba ahí. Entonces la palabra era que no era el tiempo de Dios para meterme a estudiar la palabra. 2 años después ingresé a estudiar y hasta el día de hoy sigo preparando. Lo que le quiero decir es esto: lo profético nos da el tiempo y el momento oportuno para hacer las cosas de Dios, y cuando el tiempo de Dios viene hay un aceleramiento y el diablo lo va a detener. El diablo no lo va a detener porque hay muchos anhelos y deseos en usted de crecimiento. Entonces empiece con lo poquito y en el tiempo de Dios va a ir viendo cómo crece. A veces creemos que están arriba de un solo y es necesario ser procesado, ser escalado, porque si no vamos a estar quemados. Y eso que yo solamente era estudiar que iba. Yo conocí muchos pastores que se tiraron al pastorado con llamado a pastor, pero fuera del tiempo de Dios, y después terminaron dejando la iglesia. Pastores me han dicho a mí, para cuidar gente como cuidan animales, no vuelvo a andar liderando gente. Pastores. Y tienen llamado. Yo discierno quién tiene llamado a pastor y quién no, o a evangelista, o a profeta, o cualquier tipo de llamado. El asunto es este, que si nos vamos fuera del tiempo de Dios, viene la frustración, viene el decaimiento y después no queremos saber nada. Yo he ido a visitar pastores últimamente que los he querido apoyar, no, andan en drogas y andan tomando últimamente. Yo los visito siempre, pero nuestro deber es seguir orando, porque el diablo así como quiere ver la gente. Si el no creyente lo quiere ver así, imagínense a los pastores, imagínense a los profetas, a los evangelistas. Ese es el deseo del diablo, volver para atrás, volver al pasado. Y Dios quiere que nosotros permanezcamos, que nosotros seamos libres y que sigamos hacia adelante. Entonces Dios quiere que usted exprese y demuestre lo que hay en la mente y en el corazón de Dios. Número 3 es exponer a los sentidos. Anote, es exponer a los sentidos, o sea, lo natural. Es exponer a los sentidos todo lo sobrenatural de Dios. Es exponer a los sentidos todo lo sobrenatural de Dios. Y traerlo a una dimensión física y tangible. Y traerlo a una dimensión física y tangible. Eso es materializar la profecía. Usted ha recibido profecía, ahora espere que se materialice, o sea, que sea físico y que sea tangible. Si tiene un llamado pastor, espere que Dios le dé su templo. Espere que Dios sabe si usted va a empezar alquilando una bodega
ustedes van a empezar en una galera, Dios sabe si ustedes van a empezar en una casa prestada, el asunto es que Dios ya estuvo ahí. Porque toda profecía, Dios ya ha estado ahí. Dios me ha dicho a mí muchas veces, donde tú te paras, yo ya he estado. Por eso dice la Biblia, enemiga, que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Entonces cuando estemos en un lugar, Dios ya estuvo ahí y nos adelantó en su propósito. Lo profético por eso es bonito y necesario, porque nos adelanta tanto las bendiciones al igual que los ataques que el enemigo trae para nosotros, para nuestra familia. Entonces no solamente es amar, sino que la palabra se cumpla. Les decía yo ayer en el grupo de crecimiento, se lo voy a contar a ustedes, que una vez andaban evangelizando allá arriba y nos habíamos comido, toda esta zona de la Milagro nos vamos evangelizando con un grupo de personas. Hace unos años atrás era líder en ese tiempo y nos habíamos comido y iban a ser las 3 de la tarde. ¿Qué suena? Querían ser las 3 de la tarde. El asunto está que veníamos para abajo, ya veníamos y nadie había comido, nadie había almorzado. Y en eso yo miré una visión de unos plátanos verdes, decía. Entonces yo no había comido, yo tenía hambre, todos teníamos hambre, yo no dije nada. Pero si le digo a otra persona religiosa, iba a ser ya porque tenía hambre, que estaba viendo plátano verde, bendiciones. Era lo más lógico. Plátano verde, imagínate. Entonces cuando venimos abajo, nos decía la hermana yo, que la hermana dijo, hagamos comida. Ajustan ustedes el fresco, el jugo, y aquí vamos la comida, ya lo voy a dar. Comimos, compramos el jugo. Y después cuando nos veníamos, nos dice, espérense un ratito, nos sacan unas bolsas de plátanos verdes. Y eso fue lo que nos trajimos para acá. 15 minutos atrás yo había visto unos plátanos en visión y después nos dieron la bolsa de plátanos verdes. Pero si usted le da a otra persona, le era hambre que andaba. Incluso, no necesariamente la palabra se podía cumplir algunos ratitos. Fue Dios que la cumplió en ese instante, podría haber sido el siguiente día, o pudo haber tenido otro significado también. Pero Dios habló los plátanos, mostró los plátanos, sí, en la visión, en lo espiritual, y también lo mostró en lo natural, y también lo creí. O sea, la profecía bendice, la profecía es real. Y como estamos hablando de los verdes, estaba yo en la librería, el hermano Raúl, y oré por un pastor de Lamas, y tenía un viaje, no se ha quedado, y iba a subir por la cuesta, y digo, mire que ahí en la cuesta hay un espíritu de muerte. Yo a usted no lo conozco, pero el Señor me muestra que allí en la cuesta, San Jerónimo, hay un espíritu de muerte. Y me dijo él, hace poco se mataron 2 en esa calle. Entonces le digo, tenga este aceite y lo echa ahí, se va a pasar por ahí. Y de ahí oré por otro pastor que estaba con problemas financieros. Y hay pastores ya bien mayores. Pero a mí me gusta la humildad de la gente, recibir una oración de quien sea. Oré por él y después yo miré una visión que daba dólares. Yo solamente le digo, mire, yo miro unos dólares, pero no sé qué significa. Yo miro unos dólares así en visión, así en el aire. Estuve allí en ese momento y ya me venía. El asunto es que hay que ver un joven que llega a la librería con un sobre de manila y se lo da al dueño de la librería, tenga, y se le mandan una mano. Nosotros no sabemos qué. Y al rato al hermano yo curiosidad de abrirlo y venía, ¿tienen cuántos dólares venían para él? Y me dice, tenga, porque te fue que vio la visión para los $50. Imagínense. Hay cosas que usted no va a ver y que no las entienda, pero tiene que expresarlas. Hay cosas que usted no sabe. Yo solo me mostró dólares y habíamos como 5 personas ahí. Yo no sabía, yo le dije, no, yo miro dólares, pero no sé qué significa. El asunto es que expresen lo que ven, expresen lo que miran, porque hay cosas que son bendiciones, al igual que hay cosas que son ataques. Una vez me dio un pastor allá y le digo, mire que yo estoy teniendo una culebra bien grande en su iglesia, así, una anaconda, así en todas las iglesias. Ese pastor entiende lo profético y le dijo, mira una serpiente de la entrada hasta el altar y los grandes, tipo una anaconda. Y me dice, y le dice solo a la esposa, aquella vieja es aquella vieja de ser de espíritu de saber que no me caso de molestarlos. Gracias, me dice, ya sé que
el pastor o el líder debe decir lo que le gusta a la gente o no le gusta. Porque si usted agrada a la gente, va a desagradar a Dios. Entonces, Pedro dijo que si agradamos a Dios, o agradamos a los hombres, con eso no estamos diciendo que vamos a servir a la gente, con eso no estamos diciendo que vamos a dañar a la gente. Hay cosas que al pueblo no les va a gustar, sino mira, hay cosas que ellos me dicen que no me gustan, pero tengo que aceptarlas. Y si yo no solto a la iglesia, después Dios me agarra a mí. Es como cuando usted tiene un supervisor o un superintendente que le dice decirle esto a tus subordinados: no están produciendo lo necesario, no están avanzando, la empresa va para abajo. ¿A qué tiene que decirle? Hay gente que se va de los trabajos, hay gente que renuncia, hay muchas acciones diferentes. Pero si aquel no hace nada, viene el superior y le dice: ya no te quiero aquí, vos con el otro, vos sos muy flojo. Hay cosas que van a doler, hay cosas que van a ser duras, pero Dios quiere lo mejor para nosotros. El asunto está, como les dije la vez pasada, Dios me dijo: vas a ser el pie, vas a ser, perdón, me equivoqué de nuevo también, buena vez pasada, vas a ser la piedra en el zapato de la iglesia. Porque cree que como dijo el hermano Jesús, porque cree que dice que no les dice que no cae Mesías. No, es que todos los gastos debemos decir eso. ¿Saben por qué? Porque Dios me ha mandado a confrontar a la gente a que no se acomode. Usted no debe estar acomodado. Porque mientras usted está acomodado, el enemigo le está robando el potencial, le está robando las bendiciones. Usted tal vez tiene una edad ahorita, pero si está acomodado, va a empezar a servir 15 años después. Entonces, empieza a servir, y tal vez no sabe lo que Dios tiene para su vida, pero a medida que sirve en cada departamento va a encajar en lo que Dios quiere que se haga. Me he dicho que yo empecé cuidando carros en parqueros. Eso fue mi primer trabajo en el reino de Dios, porque yo lo veo como trabajo, el trabajo de Jesucristo. Parqueando, cayendo los niños, hice el libro de jóvenes. Como les he dicho a los servidores aquí, si un joven está hablando, vaya y cállelo. Ahí es que está hablando. No tengan miedo, yo caí un montón. Y si anda taratando ahí, dando vueltas, agarro del brazo y lo va a soltar. Y si no le gusta, sáquelo. Pero no sigue mi iglesia, no sabe. Yo digo, no le tenga miedo. Tengan temor a Dios, no. O sea, porque la casa de Dios debe de respetarse, debe haber un respeto para la casa de Dios. No es cine, no es un lugar donde andar con palomitas frescas, escuchando la predicación, no. Los niños sí, compran sus juguitos, agua, cosas así, pero no se acostumbran los jóvenes que también con energizantes, que también comen cosas de churros, no que sea para el de comer, y que escuche la predicación del sacerdote, y nomás me están acostumbrando. Al niño sí es entendible porque todavía no han construido el aula del niño, para entretenerlo usted le puede comprar su juguito, sus cositas ahí. Porque los niños, pero un joven ya entiende, un adolescente ya entiende, o sea, de 10 años para arriba ya aguanten exhortaciones. Porque debe tener un respeto, porque ustedes son los futuros ministros de Dios. Y como le declaré una palabra a la iglesia antes, una vez la gente solo me estoy viendo serio, le voy a profetizar algo, y varias gente levantó la mano. Los mismos miembros, así como ustedes, esa misma clase de miembros va a tener ustedes. Entonces les hice esta pregunta y les digo yo: ¿le gustaría a usted tener miembros igual que usted? Si dice que no, le digo, empieza a cambiar. Porque si usted, yo no sé si usted va a ser pastor o no, eso solo Dios lo sabe. Porque algunos ya Dios les ha confirmado el llamado, a otros Dios en el proceso Dios lo confirma. El asunto está, la frase típica de las madres, ¿verdad? Le dicen a las hijas: así te va a ir tu hijo igualita a vos, así te va a ir tu hijo igualita a vos. Esa es la frase, ¿verdad? Porque no se aguantan. O sea, no crean que los embustes no se aguantan. Entonces, a lo que me refiero es esto. En el pastorado lo mismo. Si usted quiere buenas ovejas, el día que sea pastor, sea buena oveja usted. Si quiere buenos líderes, el día que usted sea pastor, sea buen líder usted. Si quiere buenos maestros que enseñen, que estén bajo la cobertura suya, sea un buen maestro, estudie, ore antes de enseñar, no dar manual ya a última instancia. Entonces, usted va a reproducir lo que usted es. Usted va a
Y la definición 4 es traer la voluntad del Padre a la tierra. Lo profético es traer la voluntad del Padre a la tierra. Mateo 6:10. Mateo 6:10 y Génesis 1:2. Mateo 6:10 y Génesis 1:2. ¿Se ha dicho usted alguna vez el día que yo tenga, que sea pastor, quiero tener miembro igual que yo? ¿O se tiene miedo usted mismo? Entonces, o en el caso de servidores, los que están sirviendo, el día de mañana usted va a tener servidores de la misma clase, de la misma forma que usted lo está haciendo. Y va a decir a la gente, exhortarla como usted, pero se fue rebelde. Si eso porque lo pusieron. A mí me gustan las corbatas, pero como es pastor, también tiene que tener tu corbata uno, tengo que tener la corbata. Ahí se quedó de eso. La excelencia para Dios. Dice Mateo 6:10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Génesis 1:2. La única manera de establecer la voluntad de Dios es a través de su palabra, rema y logos. La palabra revelada y la palabra hablada. Y le voy a decir esto: el día que usted sienta enviar un versículo a alguien, envíeselo, porque Dios ahí también habla. Hay gente que me da un versículo y yo me he estado hablando a través del versículo. Porque a veces Dios no solo habla a través de las profecías, sino también habla a través de su palabra escrita. Y a veces enviamos un versículo y Dios nos está hablando. Dios nos está diciendo. Pero disciérnalo, o sea, usted va a sentir en su espíritu cuando algo viene de Dios. Una vez mandaron un montón de versículos a mí, donde Jeremías hablaba de los falsos profetas. Pero solo machete, ¿qué les pasa? ¿Qué pasa? Solo de los falsos profetas. Mentirosos, que es otro, dice de verdad Jeremías bastante y Ezequiel habla de los falsos profetas. ¿Qué le pasa? Dice el versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, desorden. Hay un desorden cuando lo profético no ha venido en nuestra vida, y peor si no manejamos la Biblia como regla doctrinal y de conducta. El versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La palabra luz, ¿qué significa la palabra luz? Claridad. Pero bien, claridad, ¿algún sinónimo? ¿Ah? Claridad, resplandor. La palabra luz también denota revelación. La palabra luz también denota revelación. Donde hay revelación siempre va a haber luz. ¿Qué dice? ¿Qué dijo el salmista David acerca de la palabra de Dios? Lámpara, dijo, es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Entonces luz, lumbrera. Entonces la palabra escrita y la palabra revelada va a ser luz, y donde hay luz siempre va a haber dirección. Donde hay luz siempre vas a ver para dónde va, hacia dónde se dirige. Entonces, lo único que trae orden es la palabra de Dios. Si usted está desordenado, necesitamos la palabra de Dios. Si necesitamos luz, es porque estamos en ¿qué? Tinieblas, sin revelación, sin entendimiento. Entonces, cuando se le enseña, usted se llama en la mente espiritual, y Dios empieza a llenar de revelación su espíritu y su mente espiritual. Punto 2. ¿Qué incluye lo profético o lo sobrenatural? ¿Qué incluye lo profético o lo sobrenatural? Venga, hambre, ¿verdad? Tenemos
me pegue hambre estar sentado. ¿Qué incluye lo profético o lo sobrenatural? ¿Han escuchado hablar de lo sobrenatural ustedes, verdad? Lo sobrenatural no viene si no es por el modelo profético. El modelo profético trae lo sobrenatural de Dios. Y les decía, yo conozco muchas iglesias que predican excelente lo sobrenatural, enseñan excelente lo sobrenatural, y cuando oran, se oye bonito la oración, pero no hay manifestación. O sea, se habla de lenguas, pero no hay lenguas, se habla de profecía, pero no hay profecía, se habla de milagros, pero no hay milagros, se habla de sanidades, pero nadie está siendo sano. Entonces nosotros debemos de llevar de una enseñanza a una activación, y de una activación a una demostración. Les voy a comentar algo antes de ver que incluye lo profético, lo sobrenatural. Cuando yo me asombré una vez que andaba en un congreso llamado Venga tu Reino, así se llamaba, porque lo único que trae lo sobrenatural de Dios es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo establece el reino de Dios en la tierra, gobernado por el Rey Jesús. Entonces estaba en Guatemala yo sentado, como en hacía 400, yo sé que estaba cerca porque eran 12,000 sillas ahí. Están en 400, gracias a Dios. Y yo empecé a ver cómo dejaban gente sorda, ciega y muda para recibir sanidades y milagros. Y empecé a ver cómo los ciegos empezaban a ver, cómo los mudos hablaban. Y empecé a ver los milagros de Dios. Y le empecé a preguntar al Espíritu Santo para moverse en esa dimensión de los gente que tiene más de 40 años. Cobertura de Dios, o sea, el cobertura del Espíritu Santo, no es que aceptó ayer y está en un milagro hoy. O sea, ellos tuvieron que pasar un proceso. Y le puedo decir esto antes que todo. Escuché un testimonio el año 2010 del pastor Cashluna, que dijo que el año 2010 iba a renunciar a ser pastor. Iba a renunciar a ser pastor. Hay pastores que quieren renunciar porque casi no le llega gente. Ese pastor tiene, creo que ahorita está contando como, en ese tiempo contaba como 8,000, yo creo que está por 12,000 miembros. Ha ido a muchos lugares a predicar la palabra, tiene el programa Noche de Gloria, pero en 2010 que se sintió frustrado. Y dijo que lo primero que le pegaron deseo fue ir a beber. 2010. Cuando después recibió la visitación de Dios en esos momentos que él sentía frustrado, dice que el Espíritu Santo empezó a visitarlo y andaba con un equipo de líderes en el terreno de la iglesia nueva que tienen hoy, la más grande, y empezaron a caer al piso sin orar. Llegaron al terreno, empezaron a orar, a hablar en lenguas, a profetizar, quedaron tirados en el suelo. Y en eso el Espíritu Santo dice que le habló, le dijo: pensaste en emborracharte en el mundo, pero yo te traje aquí para emborracharte en mi presencia, que es la que te va a fortalecer y te va a llevar hacia adelante. A cualquiera de aquí le puede dar deseo de volver atrás, pero no es lo correcto, no le conviene. Mejor llame al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo dirija y lo corrija y lo llene de él y quite todo vacío que hay en su corazón. Y el Maldonado fue otro que dijo que iba a renunciar al pastorado. Iba a renunciar al pastorado porque dijo que se sentía cansado. A veces uno de pastor trabajando demasiado, el estrés y la depresión lo arropa, la frustración. Se puede ver que la gente se salta, la gente se levanta en silla de ruedas, pero llega un nivel donde uno siente, cuando uno se quema, se siente quemado espiritualmente. Y a veces uno tiene que recibir de Dios porque opera bajo la unción. Y dijo que iba a renunciar y le dijo a Dios que ya no iba a seguir, porque él se sentía como frustrado, se sentía como quemado. En eso dice que Dios le habló y empezó a enseñar lo que es la dimensión de la gloria. Porque él se estaba moviendo solo bajo la dimensión de la unción. Y por eso hay muchos libros de la gloria de Dios que se están escribiendo ahorita. Por esos desgastes que han venido. Al ministro Dios le ha revelado cosas nuevas. Entonces la unción de Dios es cuando nosotros operamos bajo el don o bajo el poder que el Espíritu Santo nos da. Es cuando hacemos milagros bajo el don de milagros. Es cuando profetizamos bajo el don de profecía, es cuando sanamos bajo el don de sanidades. Pero la gloria es otra dimensión que debemos anhelar. Que la gloria es cuando Dios levanta al paralítico sin orar por él. La gloria es cuando Dios sana al enfermo sin orar por él. Es cuando la gente está predicando, es cuando los de alabanza están adorando y la gente solita Dios la está sanando. Eso es la gloria de Dios. En
en eso uno tiene descanso, en eso uno tiene paz y Dios empieza a sanar y a ministrar y a liberar. Los demonios se van sin necesidad del hombre. Entonces ahí lo que queda hacer, ¿qué es? Que todo uno al frente, solo adorar y dejar que la presencia de Dios empiece a limpiar, a purificar enfermedades, tormentos, depresiones, personas que quieren suicidar. Entonces esos niveles de gloria son necesarios en las congregaciones para que los ministros y líderes no se estén quemando, porque operar bajo la unción quema, desgasta. Con eso no significa que no lo vamos a utilizar, pero anhelemos la gloria de Dios para que Él trabaje, y en la gloria de Dios tenemos que hacer lo que dijo Juan: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Entonces anote, ¿qué incluye lo profético, lo sobrenatural? Número 1, profetizar. 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 Estas son características de una iglesia profética. Número 2, sanidades. Sanidades. ¿Alguien ha recibido sanidad aquí? Sí. En los grupos de crecimiento también, ¿verdad? Se ha recibido sanidad, se ha recibido liberación, se ha recibido activación. Eso es lo profético. Profetizar. Número 2, sanidades. Número 3, echar fuera demonios. Es parte de lo profético. Echar fuera demonios. Para que vean que los proféticos son un montón de cosas, no solamente decir así dice el Señor. Siguiente, oír la voz de Dios. Ore a Dios para que aprenda a discernir la voz de Dios. A veces el diablo también habla. Nuestro corazón, nuestro deseo también habla. Pero anhele de escuchar la voz de Dios. Siguiente, oír, sentir y ver todo lo de Dios. Oír, sentir y ver todo lo de Dios. El siguiente es la intercesión. Y estoy orando yo para un grupo de intercesión. Necesitamos más intercesores. Estén activados cada sábado. Puede ser trabajos los sábados. Orar por gente. Intercesión. El siguiente, moverse en los dones del Espíritu Santo. Los proféticos y los profetas traen la activación de dones al cuerpo de Cristo. No solamente a la iglesia, sino al cuerpo de Cristo. Moverse en los dones del Espíritu Santo. Son 9. Lenguas, interpretación de lenguas, profecía, sanidades, milagros, fe. Dios tiene que hacer algo en nuestras vidas. Predicar el Evangelio. El siguiente. Porque las señales, dice la Biblia, que van a seguir a los que creen. Pero antes de eso, dice la Biblia, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Entonces, si usted quiere crecer en los dones del Espíritu Santo, predique. Cuando digo predique, es evangelismo. Dios lo va a respaldar. Si usted quiere que Dios no lo use, así va a la puerta. No comprar sillas de metal, va a hacer plástico con gente sin cerrar. Solo abrir el humo. Predicar el Evangelio. Siguiente, prodigios, señales y maravillas. Esos son los siguientes: prodigios, señales y maravillas. Moisés se movió en esa dimensión de señales y prodigios. Se movió en una dimensión fuerte. Hizo 10 plagas en Egipto para convencer no a los hebreos, sino para convencer a los egipcios. Entonces las señales es para convencer al mundo que Dios es real, que Dios existe, que Dios hace milagros, y para que el temor venga a la iglesia, el temor de Dios venga a la iglesia y reconozca que Jesús es el Señor. Punto 3. ¿Cuáles son los niveles en lo profético? ¿Cuáles son los niveles en lo profético? ¿Cuáles son los niveles en lo profético? Los proféticos tienen niveles. Y quiero enseñarles algo que
Toda persona puede profetizar, pero no toda persona es profeta. O si lo quieren entender de esta manera, todos los profetas profetizan, pero no todo el que profetiza es profeta. Lo que necesitamos es una unción profética para profetizar. Porque si usted no es profeta y es pastor, usted puede profetizar. Si usted no es profeta y es evangelista, usted también puede profetizar. Si tiene el llamado a maestro, usted puede profetizar. Si tiene llamado a apóstol, puede profetizar. Si es intercesor, puede profetizar. Si es ministro de alabanza, puede profetizar. Lo que necesita es la unción profética y necesita creer que Dios habla hoy. Entonces, aquí vamos a ver todos los niveles de lo profético para que entiendan que todos los cristianos pueden profetizar. Ahora es que si todos los cristianos quieren profetizar, una cosa es poder, otra cosa es querer. Número 1, el ministerio del profeta. Efesios 4:11. El ministerio del profeta. Ese es el primer nivel y es el más alto nivel de todos. En el ámbito de la revelación. En el ámbito de la revelación, el ministerio del profeta o el oficio del profeta es el más alto nivel, porque tiene que ver con un nivel de autoridad mayor, una dimensión mayor, la dimensión más alta. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí nos habla de 5. Ahora, esos 5 se pueden mover en lo profético también. O lo mismo, los 5 ministerios también pueden incluir en lo apostólico, o sea, moverse fuertemente en el área de la sanidad y los milagros. Lo profético se mueve fuertemente en el área de la revelación. El área fuerte de lo apostólico son las sanidades, los milagros, señales, prodigios. Y también la iglesia se puede mover en sanidades. El ministerio del evangelista, el área fuerte son las sanidades, los milagros y la liberación. Es el área fuerte del ministerio evangelístico. Pero hay una diferencia entre los milagros de un evangelista y entre los milagros de un apóstol. Entre los milagros de un profeta varía la dimensión, porque un evangelista hace milagros en el nombre de Jesús para que la gente venga a los pies de Cristo, sanidades para que la gente se vuelva a Dios, la gente sea libre para que venga a Cristo. Los milagros de nivel apostólico tienen que ver para que la gente tenga temor de Jehová, y ahí incluyen las maravillas y los prodigios. Es para que la gente no pierda el temor de Dios. En Hechos nos habla que sobrevino temor sobre la iglesia, porque dice muchas señales eran hechas por mano de los apóstoles. Ahí nos habla de la iglesia. Ellos estaban en la iglesia y los evangelistas hacen milagros y sanidad afuera para convencer al inconverso de que Cristo es la única solución. Y los milagros de un profeta varían la dimensión, porque la mayoría de milagros de un profeta se los hace a través de la palabra, o sea, profetizando. La mayoría de sanidades que un profeta hace, las hace a través de don de profecía, de palabra de ciencia, y también lo hace a través de actos proféticos. A través de actos proféticos, con pañuelos, con mantos, con varas, o cualquier acto profético, ya eso es una variación. Entonces, todos nosotros nos podemos mover en lo sobrenatural, todos. Nuevos creyentes, líderes, mentores, maestros, ancianos, pastores, evangelistas, maestros, todos nos podemos mover en una dimensión sobrenatural. El asunto es que tienen que anhelarlo, tienen que desearlo. Número 2, el don de profecía. El don de profecía. 1 Corintios 12:7. Don de profecía. 1 Corintios 12:7. El don de profecía, 1 Corintios 12:7.
verso 10. Usted puede profetizar lo que no te profetiza sin ser profeta. El don de profeta lo da Jesucristo. El don de profecía lo da el Espíritu Santo. Y si usted quiere profetizar, usted puede orar. Porque el problema está que mucha gente está orando, Señor, quiero ser profeta, pero todavía no tiene el don de profecía. Es como que uno de estos niños que están aquí y diga, Señor, yo quiero ser doctor, y no ni al kinder entran. O sea, está el anhelo, pero hay que ir por escalones. Entonces, está el don de profecías. 1 Corintios 12:7 dice: pero a cada uno le dará la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de qué? No de uno, sino del cuerpo de Cristo. El versículo 10 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero el versículo 11 nos dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nuestro deber es orar, pero Dios reparte como Él quiso. Entonces el don de profecía es una inspiración sobrenatural del Espíritu Santo para expresar la mente y el corazón de Dios al pueblo, a la iglesia. Y la profecía se mueve en tres únicas dimensiones, que es exhortar, edificar y consolar. Por eso cuando usted a alguien está profetizando, sea por el don de profecía o sea por el don de interpretación de lenguas, Dios le va a hablar conmigo, también lo va a exhortar y también lo va a edificar. Le va a decir que Dios lo está levantando, que le va a dar dones, que hay un crecimiento, cualquier cosa le puede decir, pero también lo va a exhortar, le va a decir que se someta más, que lo busque más, y le va a empezar a decir varias cosas, y también lo va a consolar. Por eso a veces como abrazar a Él, porque Dios exhorta, pero también consuela. Esas son dos dimensiones de la profecía, tres dimensiones de la profecía: edifica, consuela y exhorta. Número 3, el espíritu de profecía. Ese es el tercer nivel, el espíritu de profecía. Números 11:29. El espíritu de profecía. Números, cuarto libro de la Biblia. Hay un espíritu de profecía que es diferente al don. El don de profecía la gente lo puede utilizar siempre que el Espíritu Santo quiera. El don del profeta va a ser profeta donde ande en cualquier rincón de la tierra. Y el espíritu de profecía es diferente. Eso es cuando la atmósfera está cargada de la revelación de Dios y del Espíritu Santo, y usted puede profetizarlo. Siente el fluir de profetizar, es porque el espíritu de profecía está. Y la mayoría de veces este espíritu se mueve cuando está en adoración. La mayoría de veces cuando hay oración espontánea, viene el espíritu de profecía. Y por eso necesitamos gente en el altar que se someta a Dios, que se meta con Dios. Porque en cualquier momento alguien puede estar con el teclado, con la guitarra, con la alabanza, y si viene el espíritu de profecía puede empezar a profetizar libremente. Y ahí la iglesia recibe, la iglesia empieza a ser sanada, edificada, consolada. Entonces, no solamente a través de la palabra, la predicación, a través de la alabanza, que esté aquí, es necesario que la atmósfera esté cargada de la revelación de Dios, y después empieza la gente a profetizar bajo el espíritu de profecía. Número 11:29 dice, y este es un punto importante que tocó Moisés, y dice: y Moisés le respondió: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. O sea, Moisés no tenía celos y tenía egoísmo. Moisés dijo: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. O sea, el anhelo de Moisés era que todo. Pero Moisés era el único que amaba a Dios. O sea, se entregó todo. Si usted quiere ser usado por Dios, entregue todo su ser al Espíritu Santo. Porque una vez se rebelaron. Porque Dios usaba todo el pueblo de Israel, la mayoría de líderes lo estaba usando, profetizando.
sanando, los estaba utilizando de muchas formas en el ámbito profético. ¿Sabe cuál fue el asunto? Que hubo un tiempo que dijeron Aarón y María, eran líderes del campamento y aparte eran hermanos de Moisés. Dijeron, ¿acaso que solo por Moisés habla Jehová? También nos habla a nosotros. También a nosotros nos habla, nosotros también profetizando. Entonces Dios a María le puso lepra y a Aarón también le puso disciplina y a María la tuvieron que sacar del campamento por la ley de los leprosos. El asunto está que después cuando Dios los confronta, les dice, con mi pueblo voy a hablar a través de visiones y sueños, pero solo mi siervo Moisés hablaré con él, le dijo cara a cara, porque eran muy rebeldes. Cuando hay rebeldía no hay revelación, y si hay revelación es revelación contaminada. Pero cuando hay sumisión, cuando hay humildad, cuando hay amor por Dios, cuando aman lo que hacen, usted va a ser usado fuertemente por Dios. Tiene que amar a Dios y amar lo que Dios le mandó a hacer. Pero cuando se llena de orgullo, cuando se llena de altivez, cuando el corazón se llena de cosas que no agradan a Dios, entonces no vamos a ser usados fuertemente por Él. El espíritu de profecía se mueve en otras dimensiones. El espíritu de profecía se mueve en 3 dimensiones también. Se la voy a enseñar. El espíritu de profecía se mueve en 3 dimensiones. Para que entienda, miren, estas enseñanzas, ¿saben por qué son buenas? Porque cuando la gente está profetizando, cuando uno tiene conocimiento, sabe qué tipo de palabras está dando. O sea, si viene un pastor aquí y empieza a decir, dice el Señor, que estoy iniciando, porque había un piso aquí, esto y lo otro, entonces usted dice, ese no está dando poesía, ese está dando palabras de ciencia, porque está hablando del pasado de la iglesia, o está hablando del pasado de una persona, pero se habla del futuro, es profecía o palabra de sabiduría. Entonces, el espíritu de profecía se mueve en 3 dimensiones. Anote la número 1, el canto profético. El canto profético. Colosenses 3:16, el canto profético. ¿Han escuchado el canto profético usted alguna vez o no? ¿No sabe qué es? El canto profético. Colosenses 3:16. El canto profético se necesita en la iglesia. Por eso necesitamos ministros de alabanza conectados con Dios, espontáneos. Dice la Biblia, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿ahora qué es el canto profético? El canto profético es cuando el que está cantando no canta la alabanza que le sale, no que empieza a cantar una alabanza nueva, nadie se la sabe, eso solo Dios lo está trayendo. Entonces, a ese nivel tenemos que llevar a los ministros de alabanza. Eso viene a través del espíritu de profecía, y si hay profeta en esta casa que tiene más facilidad de profetizar. Hay iglesias que porque no hay profetas ahí activados en ese lugar es muy difícil que la gente tenga sueños, lengua y todo. Entonces, cuando la cobertura suya es profética, se puede mover en esta dimensión de profecía y se puede mover en el espíritu de la profecía. Y la gente inspirada por Dios puede empezar a dejar de cantar la alabanza que ya traía programada y empieza un canto inspirado por Dios, y a través de esos cantos hay liberación y hay sanidades, y tal vez nadie de nosotros nadie lo sabe. Eso se llama canto profético. Lo profético es nuevo, es revelado. Entonces, una alabanza puede ser revelada, uno puede cantarla en cualquier momento. Estaba predicando yo en una iglesia una vez y el Señor me estaba dando una alabanza. Yo no canto, por lo general no soy salmista. Me dio 3 frases para una alabanza y que repitiera las 3 frases. Solo la gente cierre sus ojos. Voy a repetir estas palabras, solo cántelas. No eran cortas las frases. Entonces empecé yo a cantar
repite lo mismo, empezó a repetir ese canto profético. La gente se terminó cayendo al piso sin que nadie lo tocara. Mucha gente recibió sanidades, otra gente empezó a llorar. Puede sentir como Dios empezó a descender sobre el pueblo a través de una alabanza de 3 palabras. Eso es canto profético. Como profeta me muevo en todos esos niveles. Pero si la mente no es profeta, pero si es salmista, se puede mover en el canto profético. Se puede mover en esa dimensión. Solo pidan, Señor, visítame para poder cantar espontáneamente. El mundo le llama canto espontáneo, pero es canto profético. Sale, ser adoración espontánea, es adoración profética. Número 2, predicación profética. Predicación profética. Primera de Pedro 4:11. Predicación profética. Predicación profética. Primera de Pedro 4, versículo 11. Escucha lo que dice. Si alguno habla, esto es importante, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos habla de hablar, y nos habla de ministrar. El que hable conforme a la palabra de Dios. El que ministra conforme al poder de Dios da. Entonces, la predicación profética tiene que ver cuando el mensaje también es espontáneo. Uno trae su libreta, trae su enseñanza, pero Dios empieza a hablar. Muchas veces me he hecho predicación profética aquí, cuando les digo todavía no estoy predicando. Porque a mí me gusta venir y solo a la cara a predicar, a enseñar lo que he estudiado. Pero muchas veces me estoy 10, 15 minutos hablando, les digo que yo no estoy predicando. Y les digo, yo no sé por qué les estoy diciendo esto. Eso es predicación profética. Siempre digo, yo no sé por qué le estoy diciendo esto, pero por algo de ser, o sea, Dios sí quiere que lo escuche. Esa es predicación profética. Entonces usted no se limite a lo que lleva para la célula. Usted tiene palabras que dar telas, sin importar que no toque la enseñanza, sin importar que no predique lo que usted llevaba. Es necesario fluir proféticamente cuando se tenga. Y si Dios no le habla de esa manera, pues use lo que lleva. Eso no denota que vamos a ir sin preparación. Uno se prepara lo mejor, lleva lo mejor para la gente que lo va a escuchar, porque no lo va a escuchar a uno sino a Dios a través de nuestros labios. Y si Dios quiere hablar espontáneamente, déle la libertad. Hay que darle la libertad a Dios. El 3. Personas que profetizan sin ser profetas. Personas que profetizan sin ser profetas. Primero de Samuel, capítulo 10. Personas que profetizan sin ser profetas. Entonces usted puede profetizar sin ser profeta. Y si yo lo quiero llamar al ministerio profético, Dios se lo va a ir revelando en la medida que usted es fiel en lo poco. Porque para llegar a lo mucho es necesario ser fiel en lo más sencillo. Primero de Samuel, capítulo 10, versículo 10 y 11.
Y cuando llegaron allá al collado, y aquí la compañía de los profetas, o sea, eran un montón de profetas que había en este collado, la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios, yo me imagino que necesito usted para profetizar, y el Espíritu de Dios sobre él, vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Se lo vuelvo a repetir. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó con ellos. El versículo 11. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Saúl era rey de Israel. Y cuando entró y se encontró con la compañía de profetas, como los profetas cargaban una atmósfera para profetizar, entonces él también empezó a profetizar. Mire, si hay varios profetas reunidos en un lugar, usted solo conéctese y usted puede ser usado como un profeta para profetizar, porque la atmósfera está cargada, está llena. Y el siguiente es el presbiterio profético. Y el presbiterio profético, Hechos 13, 1, 2. El presbiterio profético, Hechos 13, 1, 2. Estos presbiterios son necesarios hacerlos. Hasta ahorita no he visto uno aquí cercano, porque para ser presbítero profético se necesita bastante madurez espiritual. Los presbiterios proféticos tienen que visitar iglesias. Y los presbiterios proféticos están constituidos de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros maduros. Se invitan a la reunión y el pastor anfitrión reúne a la gente que quieren que les profetice. Y ellos empiezan a profetizarles por el presbiterio, uno por uno, a cada uno de ellos. Pero antes de hacer un presbiterio profético, la iglesia tiene que entrar en tiempos de ayuno y de oración para que Dios hable a través de los ministros. Ahorita aquí en esta ciudad, ahorita no se ha levantado nadie con la idea de levantar un presbiterio profético, ¿verdad? Hay esta dimensión, porque la gente, alguna gente no cree en lo profético, ni en la palabra revelada. Entonces el diablo siempre va a poner obstáculos, pero yo sé que tendrán tiempos que serán. Dios solo prepara el camino. Hechos 13, del 1 al 2. Hechos capítulo 13 fue escrito después de la muerte de Jesús y fue escrito después de la muerte de Juan. Fue escrito después de la muerte de muchos profetas. Aquí en Hechos 13 me aparece en la Biblia que habían profetas y maestros. Entonces eso vamos a negar la doctrina de que el último profeta fue Juan. El último profeta fue Juan de la ley. Y ahí vino Jesucristo como el primer profeta del nuevo pacto o de la gracia. Después de Jesús vienen los apóstoles, y de ahí viene la constitución de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hechos 13, después de la muerte de Juan y después de la muerte de Jesús, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Lo dice, oigan muy bien. Profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Saulo estaba ahí, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Para eso no estamos presbiterios. Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los hemos llamado, o a lo que Dios los llama. Entonces, y la Biblia nos habla de que profetas hay en la actualidad. Entonces el presbiterio profético viene para lo mismo: apóstoles, los 5 ministerios, para desatar el potencial en la iglesia. O sea, ellos visitan varias iglesias, pero antes de visitarlas hablan con el pastor
Iglesia, queremos tener un presbiterio profético en su iglesia. Prepara la iglesia antes con tiempos de ayuno, con tiempos de oración, tiempos de adoración, porque eso es lo que trae el fluir. De allí de los ministros se ponen los 5 ministros aquí, pasa la gente que necesita pasar y todos reciben palabra profética, llamados o activación de dones. Y eso, como le digo, en otras ciudades de aquí sí se ha dado, pero aquí es complicado. Aquí incluso yo he batallado con lo que es la unción profética en esta ciudad. He batallado bastante para traer la revelación de Dios, porque aquí se mueve mucho el espíritu de religiosidad, que el pantalón es mango, que los hábitos son mangos, que pintarse el pelo es mango, que no se puede andar con tenis, que no se puede andar con pantalón jean. Y esa es una enseñanza. Hemos perdido la revelación con los dogmas terrenales. Y la revelación le va a decir a usted si está bien o anda mal. Dios le va a decir si lo que está haciendo es correcto o es incorrecto. Y la palabra de Dios también nos dirige y nos corrige. Pero a veces hemos hecho más enemigos, porque quien convence a la gente en su manera de hablar, de actuar y de vestir se llama el Espíritu Santo, que somos nosotros los hombres. Nosotros no podemos cambiar la gente, Dios sí lo puede hacer a través de la palabra y a través de la revelación. Y el último, ¿cómo crecer en lo profético? ¿Cómo crecer en lo profético? Necesitamos crecer nosotros en esa dimensión, no importa el nivel que estén. Yo necesito crecer más en lo profético todavía, hay más niveles. ¿Y qué les decía anteriormente? De los milagros que miré, las sanidades que los miré, y le pregunté al Espíritu Santo porque me quería ir por avanzar. Estaba yo atrás y le pregunté al Espíritu Santo las dimensiones para esos niveles. El congreso que llamaba Venga tu reino, le digo. El reino de Dios es sanidad, milagros y liberación. Cuando les pregunté a Dios, me dice, ellos están en un nivel de autoridad, porque están en la dimensión del reino, no están en la dimensión de la iglesia, están en la dimensión del reino. Entonces miraba la plataforma arriba, era bien alta, y miraba a la gente enferma, ciega, muda y sorda abajo. Entonces me dijo, así como ellos están arriba en la plataforma, en lo natural, así también están en la dimensión espiritual, ellos están arriba de la enfermedad. Ellos están arriba de todo espíritu de escasez y empezó a traer las enfermedades. Y el Espíritu Santo me dio esta clave. Me dice, lo único que tienes que hacer es acostumbrarte al don. Me dijo el Espíritu Santo, estos hombres, escuchen muy bien, esto lo va a hacer a ustedes, estos hombres, para moverse en milagros y en sanidades, para ellos es normal. Eso va hace unos años atrás. Me dice, cuando tú vas a una iglesia, tú ya sabes que vas a profetizar, tú ya sabes que vas a sanar, ya sabes que vas a ministrar. Eso es normal para ti, me dijo el Espíritu de Dios. Para ellos es normal que cuando ellos los invitan, ellos ya saben que van a ir a sanar ciegos, sordos y mudos. Entonces me dijo, así como tú te acostumbras, es como que yo le digo a uno de los líderes, y yo sea un pastor de tu iglesia, le digo, me manda por ahí, o cualquier líder de aquí, quiere invitarlo a mi iglesia a predicar. Ya sabes que va a predicar y a ministrar, ya va eso. Pero cuando tiene el poder de Dios y Dios le inviste con la unción, los dones del Espíritu Santo, los milagros prodigios, ya sabe que donde vaya, usted va a hacer milagros, donde vaya usted va a hacer sanidades, donde vaya usted va a profetizar. Entonces yo sé que donde yo voy, yo no a profetizar que voy, yo solamente a predicar y a sanar enfermos. Entonces los dones están adentro de ustedes, porque adentro está el Espíritu Santo. Tenga comunión en el Espíritu y el Espíritu Santo lo hará descubrir ese potencial. Dice la Biblia que en su interior correrán ríos de agua viva, hacer fluir profético, de sanidades y milagros. Ahora, ¿cómo crecer en lo profético? Estas son las claves para que el crecimiento venga a su vida. Lo número 1, teniendo intimidad con el Padre. Padre, escríbalo con mayúscula, lo que se refiere a Dios. Teniendo intimidad con el Padre. Teniendo intimidad con el Padre. Intimidad con Dios. Relación, comunión. Número 2, venciendo el espíritu de temor, lo que hablamos anteriormente, venciendo el espíritu de temor.
Y voy a decir algo. Si hay personas que les da miedo predicar, dar la bienvenida, imagínense para profetizar, porque es una responsabilidad más grande. Yo miro gente que se descuelga fácilmente hoy profetizando, a mí me costó, porque yo soy mensajero de votos, bien enojado. O sea, que es amor, pero no con la dimensión del enojo. La vez pasada, ellos, si tal persona dice tal cosa, pregúntenme a mí. Imagínense que va a decirle a cualquiera de ustedes, dice el hermano José estas cosas, y es mentira, y le vienen a preguntar a él, me enojado. Y que uno del profeta, o usted con unción profética, es decir, dice el Señor aquí estas cosas, yo no he hecho nada. Es una gran responsabilidad. Profetizar es una gran responsabilidad. Pero es una bendición para usted y para el que escucha la palabra revelada. Entonces, debo de vencer el espíritu del temor, porque Dios a muchas personas les ha dado palabra y no la dicen. Hasta que ya miran el lío, eso yo no tuve, una frescura. Mira que alguien fue a dar la vuelta en la moto o en el carro, o que se cayó de un árbol. Eso yo no lo tuve. Yo por pena porque no dije nada, por miedo. Entonces podemos evitar accidentes, podemos evitar dificultades, podemos evitar cosas cuando decimos lo que soñamos, y lo que tenemos que hacer es orar, decirle a la persona y orar, porque así las personas tienen precaución. Las personas tienen precaución, pero Dios está hablando, Dios sigue hablando. Número 3, compartiendo lo que hemos recibido. Compartiendo lo que hemos recibido. Por pequeña que sea una palabra, compártala. Compártala con los demás. Si es para los demás o si es suyo, si usted la quiere compartir, compártala. Pero sepa a quién decírsela. A los hermanos de José no les han diciendo los sueños. Hay hermanos que son hermanos de José, que si ahora dicen soña eso, que si el otro, que esto no es. Hay gente que tiene envidia. Le voy a decir algo, y dárselo para toda la vida y enseñárselo a otros. Lo que Dios tiene para usted nadie se lo va a quitar. El único que lo puede dejar es usted mismo. Y si usted escucha que otras personas Dios le hizo otras cosas y tal vez usted hubiera deseado que se entendieran con usted, déjeme, yo también es hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios y Dios tiene para todos. Yo escuché en la época de los jóvenes, cuando llegaban misioneros a la iglesia, cuando llegaban evangelistas a la iglesia, predicadores invitados, a todos los jóvenes nos profetizaban. Y yo escuchaba a jóvenes que hasta caían al suelo y estaban profetizándole palabras que nunca las recibió en esa dimensión. Y eran descarriados, andan caminando drogados, se acompañaron con muchachos sin conversos y no volvieron a la iglesia. Pero las palabras están, si yo pongo de Dios, la palabra se vuelve a cumplir. El asunto no es que Dios le diga cosas grandes, sino que lo poco que Dios le diga, usted lo ponga por obra y pelee por lo suyo, pelee por lo que Dios tiene para su vida. Porque a veces Dios le puede decir muchas cosas, pero si no hace nada, de nada sirve. Si le dice poco, pero usted lo pone por obra, Dios lo lleva bastante. Mientras damos la conferencia, nosotros allá, a bastantes pastores profetizaron bastante, a mí me digo pocas cosas, pero que más quiero, no me estoy a todo el mundo, ¿qué más quiero? Nosotros tenemos un montón, para nosotros estuvieran más profetizando. Esa palabra Dios me ha dicho más de 7 veces. Y siempre, como le digo, Dios le abre la mente, le digo, te voy a enviar al mundo entero y no preguntes cómo. Solo confía en mí. Si ustedes ven ahí, se viene ese 1:11, es el llamado mío para la iglesia. Es el llamado que la iglesia tiene. Y cuando Dios me llamó antes de ser pastor, 6 meses antes de ser pastor, me dijo esta palabra que en algunos manuales creo que está escrita. Me dijo, te levanto como padre de multitudes y vas a impartir mi gloria hasta los confines de la tierra. Esa es la promesa. Pero como les he dicho, esto lo voy a cumplir con ustedes. Abraham lo cumplió con Isaac, lo cumplió con Jacob, lo cumplió con José y la cumplió con las 12 tribus de Israel. No lo hizo todo, ¿verdad? Y estuve yo varios meses, varios años, estuve aquí con 7, con 5.
Tenían cultos con 4, los jueves con 3. Y yo siempre hice los cultos, así como hago las reuniones hoy, así mismo lo hacía con 3, así mismo lo hacía con 4. Pero miraba gente, hay otras iglesias que pasaban para abajo, otros que pasaban para arriba y se quedaban riendo. Ahí va Sara. Ahí va Sara, Sara perdí. Porque yo le iba a hablar, te voy a dar lo mismo, como tú eres. Aquí yo lo que he hecho es que es multitudes que van a venir. Y que este templo, y aquí no vamos a ir porque nos va a un templo más grande. Y gente de otros países va a venir. Gente de otros países va a visitar. Pero la gente ahí pasaba riendo, señor, ahí pasaba riendo, la incrédula. Sara se rió cuando Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo. Y a través de la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, viene toda la línea. Ahí viene Jesucristo, nuestro mejor regalo. Nuestra mejor descendencia. Y Abraham le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra y somos bendecidos por Cristo. Por un hombre que le creyó, siendo estéril, y empezó de la nada. Yo quiero empezar de la nada, empecé aquí. Aquí empezamos de cero, sin gente, pero con ganas de trabajar, con deseo de trabajar. Entonces, he compartido cada palabra profética que he recibido, la he compartido desde que inicié, la sigo compartiendo. Por eso seguimos creciendo. Y cuando viene el hombre de Dios, solo confirma lo que Dios ya ha hablado. Lo que ustedes aman, confirma lo que Dios ya ha hablado. Y es porque Dios está con nosotros. Número 4. Ejercitar los dones por la fe. Voy avanzando porque tienen que ver ahí reunión a las 4. Ejercitar los dones por la fe. Y si quieren pararse y mirarse, háganlo. No es pecado. Ejercitar todos los dones se deben ejercitar por la fe. Todos. Ningún don. La predicación se utiliza por fe. La enseñanza por fe. En el momento que crean que usted no vale nada, no es nada, piensen las matadas que doy yo para enseñarle, de veladas, de gasto de vista, de estar escribiendo, estudiando. Porque yo sí creo en usted. Si yo no creyera en usted, no lo estuviera formando, yo no estuviera perdiendo el tiempo. Pero yo no estoy perdiendo el tiempo, yo estoy invirtiendo en usted, que usted va a reproducirse también. Entonces, cuando yo le diga que usted no vale nada, piense en el desgaste que estoy haciendo con su vida. Es porque Dios lo ama, porque Dios lo quiere, porque Dios lo educa y quiere que sea mejor. 5. Ser fieles en el uso de los dones. Ser fieles en el uso de los dones. Ser fieles en el uso de los dones. La gente no debe dejar privilegios, sino más bien debe de cuidar sus privilegios. Por eso no hay crecimiento. Cuando dejamos lo que Dios nos pone, no hay crecimiento. Aprendiendo a escuchar la voz de Dios, el siguiente. Aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Este tema es bien largo. Aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Debemos aprender a discernir cuando Dios nos habla, cuando el diablo nos habla y cuando somos nosotros que hablamos. Nosotros también hablamos porque somos espíritus. El siguiente, obedeciendo al Espíritu Santo. Obedeciendo al Espíritu Santo. Yo también estoy cansado. Obedeciendo al Espíritu Santo. Una vez prediqué descanso. Me dijo Dios, quítate los zapatos y predicar descanso. Estaba en un lugar en un solar y la gente pasaba por la calle y me estaba viendo descanso para empezar a ir. Yo predicar descanso. Ahora obedecer al Espíritu Santo es lo que nos gusta, es fácil. Pero hay cosas que no nos van a gustar. Lo tenemos que obedecer y la obediencia nos lleva más. Predicaría descanso usted que no le dijera, lo razonaría.
me dolía la cabeza. Me dolía a ver qué lavada el cerebro le hizo Dios. Porque a veces viene la duda en nuestra mente, la confusión, la depresión, la angustia. La batalla usted la libra en la mente, la gana, o las pierde. El siguiente, asociarse con los que aman la unción. Asociarse con los que aman la unción. ¿Quiénes son sus amigos? Chismosos, criticones, que critican a todos los pastores de la ciudad, que hablan de todos los líderes. Caminan con el que va solo por las hermanitas de la iglesia. O caminan con los que están llenos del Espíritu Santo. Caminan todos con las personas que aman la unción. Mira, aunque usted no sea chismoso y algo chismoso, le va a pegar eso. Se le va a pegar, aunque no quiera. La crítica, si lleva con personas, se le va a pegar. Creo que hay más de 500 personas que hoy mencionan la palabra espiritillo porque yo la inventé. A nivel de ciudad, de otras iglesias. O sea, usted va a aprender cosas de otros, o sea, se le van a quedar cosas, pero que bueno que son cosas buenas. Son cosas que traen revelación, son cosas que le dan discernimiento. Pero con cualquier persona que se lleve, si es una persona fría espiritualmente y todo, también lo bloquearon, se aprende algo. Por eso los que trabajan, cuídense. Cuiden sus pensamientos y sus mentes. Hay cosas que los trabajos también pueden corromper su estilo de vida de fe. Dios quiere que vivan por fe y por revelación, y otros cristianos los creen bloqueando. Hay cristianos que los creen quemando. Entonces debe asociarse con los que aman la unción. Siguiente, estar en el ambiente adecuado. Estar en el ambiente adecuado. ¿Cómo está el ambiente de su casa? ¿Qué tipo de música está escuchando? Oración, alabanza, la música, ¿cómo está? Voy pasando por la casa de mi hermana, yo una intercesora, solo escuchaba a este salmista que decía: se deja de caer sobre nuestra vida. Pero duro, güey, ¿qué por todo volumen? Tienes idea de iglesia. ¿Ah? Idea de iglesia. Imagínense. Otra vez por otro lado. Yo sé cuando, por ejemplo, si una iglesia son 5 y de esos 5 solo 3 van a la iglesia y escucho música mundana, yo entiendo. Pero si los 5 van a la iglesia y escucho música mundana a todo volumen, el equipo sonido, ahí sí no entiendo. Ahí sí no entiendo yo. Porque si alguien tiene que inconversa, no tiene inconversa, y entonces el equipo puede poner, ahí es entendible. Pero si toda la familia va a la iglesia y escucha ese tipo de música, ya hay mucho que pensar. Entonces íbamos otra vez con otra persona, yo con una bajada y escucho que cosas en una familia cristiana. Sale esta canción que dice: la gente está preguntando: ¿de qué están los muchachos? Y le digo: yo soy que bromista, le pregunto a otro varón. Así van a decir después que yo no trabajo y no te decido. La gente está preguntando: ¿qué tal el pastor? Entonces la atmósfera de su hogar va a traer el ambiente de Dios o el ambiente del enemigo, el ambiente del Espíritu Santo o el ambiente de los demonios. Y ahora quiero enseñar algo importante y espero que usted lo reciba con madurez. Hay alabanzas que usted lo van a dañar, pero hay alabanzas que lo van a levantar. Y digo alabanzas. Por ejemplo, hay una mujer que canta y no estoy en contra de ella, ya se apartó de Dios, ¿verdad? Pero estoy en contra de ella. Yo quiero enseñar algo que se llama sabiduría. Esta mujer, ¿cómo que llama esta mujer? Que llama Mendiola. Llama Mendiola. Yo no sé si alguien le escuchó o escucha o le gusta. Si a usted no le afecta, no hay problema, escúchela. Pero hay alabanzas que hay personas que se sienten tristes y cuando las ponen se ponen más tristes. Como que alimentan más la depresión. Como que la depresión como que viene más. Lo mismo, está un grupo juvenil que se llama Tercer Cielo. Si usted no quiere escuchar y tiene enamorado, escuche, lo que es malo, porque son alabanzas cristianas para el amor, malo. Pero hay gente que escucha una alabanza de Tercer Cielo y se siente herido, se siente dañado, se siente quebrantado. No la escuche. Entiende lo que le doy, me explico lo que voy a entender.
Es dependiendo de cómo esté su corazón. Entonces busque la alabanza, la adoración correcta en esos momentos. Va a haber días que va a superar el dolor, va a superar ciertas cosas y después se las puede escuchar. Con eso no digo que usted no va a ser, va a excluir a otros. No estamos hablando mal del tercer cielo, perdón, no estamos hablando mal de la mentiora. Muchas personas acercaron a Cristo a través de esa alabanza, a través de esa oración. Para otras personas sí las afecta. El profeta me ha dicho, ahora puse una canción de en Dios y mira que cuando yo me puse a llorar, pero no es la presencia de Dios, sino que más dolor me daba a Cristo. Pero no es malo, como le digo, usted sepa que la alabanza de oración le cae bien, siente el refrigerio espiritual, siente la gloria de Dios, y que otra alabanza siente un poco así, raro, ¿verdad? Siente un poco diferente. Hay un tipo de música, ya lo pasan los puntos, que es la música urbana, el reggaetón, el rap, lo que sea urbano. Hay gente que lo escucha y no le afecta. Si lo quiere escuchar, lo puede escuchar, pero no para adorar a Dios, si quiere lavar ropa, trapear, lo que sea. Eso no estamos en contra de eso. Trae mensajes positivos, una letra positiva. Pero si le dan ganas de bailar, no lo escuche. Si le dan ganas de echarse un puro de marihuana, no lo escuche. Porque hay jóvenes que se me han dicho, mire que la música, la letra es bonita, pero cuando escucho el sonido solo me dan ganas de fumar. No le escuche. Cristianos, no le escuche. Porque hay sonidos que más bien lo llaman más para el mundo que para el reino de Dios. Pero si la gente no la afecta, lo puede escuchar. Hay cosas que, o sea, usted conoce qué comida, a mí la cebolla no me gusta, ni pollo. Entonces yo la desecho. Entonces, si hay cierto tipo de alabanza o oración y a usted no le cae bien, o sea, a su espíritu, a su alma, o le afecta, no le escuche. Escuche lo que le ayuda, lo que lo sumerge y lo que lo mete a la presencia de Dios. Cada corazón que nosotros es distinto y Dios trabaja de manera distinta. Entonces, con eso no se echamos el tipo de alabanza, el tipo de oración, sino la administración que provoca, y de todas las personas no lo ministra igual, no lo ministra de la misma manera. Entonces, siempre debemos generar o estar en el ambiente adecuado, porque estar en la iglesia es bonito, ya en casa es diferente, tengo que manejar mi atmósfera. El siguiente, buscar el alimento correcto. Buscar el alimento correcto. ¿Cuánto tiempo lleva? 12, 35. 37. ¿Ah? 2 y 37. Aquí no tengo 5 segundos de explicar en el vivo. Sí, ¿ah? Ahora con esto. Tengo 5. Buscar el alimento correcto, o sea, la predicación debe ser la correcta que está escuchando. Si hay predicadores por internet y usted se siente dañado, no por la exhortación que viene de Dios, sino que lo confunden, no lo escuchen. El último, ser instruido en lo profético. El último es ser instruido en lo profético. O sea, ser enseñado. Ahorita hemos sido enseñados en eso. Ser instruido en lo profético. El alimento correcto es necesario para crecer en esta área. Una vez una persona me dijo, mire que a mí me confunde, me venía a hacer preguntas en cada discipulado. Y yo le decía una manera de que lo escuché diferente. Y entonces tenía que crear un montón de cosas. Otra persona me dice, mire que siempre que yo escucho a Germán Ponce termino confundida. El asunto es que este hombre se mete bien en el tiempo. Le digo, en la enseñanza, y si usted no pone oído ni el discernimiento del Espíritu Santo, le puede llegar a confundir. La enseñanza es bien profunda y solo el Espíritu Santo lo puede llegar a acoplar lo que se está enseñando. Entonces le digo, ore antes de escucharlo o deja de escucharlo. Yo creo que la persona más fácil dejar de escucharlo para no orar. Hay libros que dicen, he leído que hay muchos libros que dicen que antes de leer no se orar. Pues sí es posible ayudar, pero hay libros que le va a decir el autor que antes de empezar a leerlo, ore, porque hay demonios que se revuelven cuando usted ora. Por ejemplo, libros de guerra espiritual son los libros que usted antes de leerlos debe de orar primero, porque si no el diablo viene y le pone que náuseas, mareos, le pone deseo de vomitar o dolores de cabeza, que fuerte, o si no, a ver sombritas ahí de noche, no es cosa, porque cuando se abren libros, los espíritus saben, ahí hay bastantes nombres de demonios en algunos libros,
Entonces el espíritu se revuelve, porque el propósito del diablo siempre es tener la gente cegada y sin conocimiento. Ese es el propósito de las tinieblas. Entonces el propósito de Dios es tener revelación. Ahora, si no somos luz, ¿qué somos? Tinieblas. No podemos ser como vía. Somos luz, somos tinieblas. Entonces, una de las definiciones de tinieblas, ¿alguien sabe qué es tinieblas? Oscuridad. ¿Qué más? Otra sinónimo de la palabra tinieblas. Hay hijos de Dios, hay hijos de las tinieblas, hijos de luz y hijos de las tinieblas. Un sinónimo para terminar de la palabra oscuridad es la primera, la palabra tinieblas. Ausencia de luz. Un río quemado de un río quemado. Entonces, cuando hay tinieblas no puede haber revelación. Entonces, para que las tinieblas desaparezcan necesitamos luz. Y para que haya luz se necesita revelación. Y para que haya revelación se necesita al Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo venga, necesitamos a Jesucristo como Señor y como Salvador. Póngase de pie en esta mañana.